Queridos oyentes de Pueblo de María, en este programa especial vamos a hablar sobre el Santo Rosario, especialmente el Rosario rezado en Garabandal, cómo la Santísima Virgen María rezaba y con las niñas y les enseñaba a cómo tenían que rezar el Rosario. Las niñas ya sabían a esa edad y en ese pueblo, porque era un pueblo especial donde se rezaba el Rosario por más de 450 años, así nos dice David Toribio, que es nativo, residente y testigo de las apariciones de Garabandal. El Rosario era la oración más frecuente de las niñas durante los éxtasis, durante su coloquio con la Madre de Dios. Vamos a darle una pequeña introducción a esto. Todos los papas hablaban maravillas del Rosario. San Pío X escribió en su testamento: el Rosario es la oración más hermosa y la más llena de gracias. El Papa Pío XII, en una carta del 31 de agosto de 1946, le decía al obispo de Manila, le escribió que el Rosario es el breviario de todo el Evangelio. Tanto el Santo Papa Juan XXIII como Pablo VI lo rezaban cada día. La Virgen María se apareció en Garabandal, en cuya iglesia se rezaba el Rosario todos los días y el pueblo asistía masivamente a él. Nuestra Señora enseñó a las niñas a rezar bien el Rosario y al principio iba ella delante rezándolo todo para enseñarles a rezarlo bien. Después solamente rezaba la parte que le correspondía. El Rosario contiene las oraciones más bellas, el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó para orar a nuestro Padre Dios, el Ave María, según el saludo del Arcángel San Gabriel, y el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que hizo a María bendita entre todas las mujeres. Es una perfecta alabanza a la Santísima Trinidad, a quien glorifica. Es una meditación de los misterios de la vida de Jesús, nuestro Creador y Redentor. La Virgen lo rezaba con una voz dulcísima y una especial unción. Cuando llegaba el Gloria, la Virgen, según el relato de las videntes, inclinaba la cabeza con extraordinaria reverencia. Cuenta Benjamín Gómez, vecino de Pesués, Cantabria, un pueblo cercano a Garabandal. Benjamín, que fue un gran testigo de las apariciones de Garabandal, cuenta de cómo rezaban el Rosario las niñas. Dice Benjamín: no me explico yo 4 niñas rezando a la vez un rosario que por mucho que queramos hacer nosotros, tampoco sale como rezaban las niñas. ¿Quién las enseñó a rezar así? Ellas decían que la Virgen y la Virgen María sería. Rosario para llevar las cuentas no llevaban, y pensemos en esto otro. Ellas siempre esperaban a que terminase de rezar el último que iba, aun cuando sabemos que ellas en éxtasis no oían ni veían nada de fuera, y sin embargo todas ellas rezaban, pero la voz es solamente una. La Virgen personalmente enseñó a las niñas a rezar. Escribe Conchita en su diario que ya el primer día que le vieron, rezamos el Rosario viéndola a ella. Ella rezaba con nosotras para enseñarnos a rezarlo bien. Y el día 18 de agosto de 1961, lo primero que nos dijo fue que recemos el Rosario, y nosotras, como nunca le habíamos rezado delante, nos dijo ella: yo voy a rezarlo delante y vosotras me seguís. Ella rezando el Rosario muy lento. Ella decía Santa María y nosotros decíamos Santa María y rezábamos así. Cuando nos tocaba
Dios te salve María, pues igual que se reza el rosario, pero todo muy despacio, y la salve nos mandó cantarla y nosotros la cantamos. El rosario duraba con la Virgen entre 3/4 de hora a más de 1 hora, según fuese rezado o cantado. Nunca había prisa de terminar. Por la forma de rezarlo, las niñas parecía como que el cielo, porque estaba allí Nuestra Señora. Don Valentín Marichalar, el párroco de Garabandal en la época de las apariciones, nos dice que un sacerdote, al oír el rosario, dijo: no necesito otra prueba. En ningún seminario o institución religiosa nunca he visto ni oído un rosario como el que se reza aquí con las niñas en éxtasis. Es un testimonio unánime de todos los que asistieron a los éxtasis. Cuando el médico pediatra, doctor don Celestino Ortiz, hacía sus primeras subidas a Garabandal, quedó gratamente sorprendido ante la actitud con que aquellos hombres rústicos rezaban el rosario por las calles acompañando a las niñas, todo con las cabezas respetuosamente descubiertas. Habló de ello con uno y recogió este testimonio en el cual se desahogaba. Nosotros, los que cuidamos del ganado por el monte, bajamos al pueblo los sábados para rezar el rosario con las niñas. Arreglamos los ganados más pronto que otros días, y es que rosarios como estos no se pueden perder. Valen por 1000 de los que antes rezábamos en la iglesia. Y le pregunta: ¿no será un poco exagerado? Y contesta: no, doctor, no. En la iglesia muchas veces estamos distraídos, pero aquí rezamos y vamos pensando en lo que decimos. Debemos pensar lo que rezamos. Rezar es hablar con Dios y la Virgen. Esto es lo que nos enseñaba la Santísima Virgen. Rezar el rosario como pensando lo que se está diciendo. Cuando decimos el Padre Nuestro o el Ave María, estamos hablando con Dios y la Virgen, y hay que decirlo como cuando hablamos con una persona a quien amamos mucho, despacio y con el corazón. Declara Simón, el padre de Jacinta, una de las videntes. Dice Simón: cuando más me emocioné fue la noche de la Encarnación, porque yo pensaba, esto sí es cosa de Dios. El día de la Encarnación tiene que haber algo especial. Llegó entonces el día 24 de marzo de 1962. A las 12 de la noche cayó Jacinta en éxtasis en casa, salió a la calle y nosotros fuimos con ella. Fue al portal de la iglesia, estuvo un poco allí y se fue a casa de Ceferino, donde había poca gente. Era ya cerca de la 1 cuando cae Mariloli en éxtasis también. Salieron a la calle las dos y salíamos con ellas, y al salir a la calle pasaba Conchita en éxtasis con su familia y se juntaron las 3 videntes ahí. Ellas van al portal de la iglesia y comienzan a rezar el rosario. Empezaron a cantar los misterios, lo que no habían hecho todavía nunca. Unas voces angélicas. Y lo que más me emocionó es cuando dijeron: dice la Virgen que canten todos en una voz alta. Yo cantaba con una emoción grandísima. Todo el que pudo salir de la cama salió. Cuando se terminó el rosario cantado con la Virgen, todo el pueblo estaba allí. Anduvieron varias veces por las calles,
un rosario cantado que era largo. Todo el pueblo estaba emocionadísimo. Después de rezar el rosario, yo dije para mí, mira, para la Encarnación deberían cantar unos cantares. Es como si adivinasen mis pensamientos, porque se pusieron a cantar cánticos muy bonitos, y cuando cantaban los del Ave María, nosotros también cantábamos Ave, Ave, Ave María. Sobre ese mismo día escribe Maximina en una carta. Pero lo más grande fue el domingo, día de la Encarnación. Empezaron a las 9:30 de la noche y terminaron a las 12. Empezaron el rosario cantado, luego dijeron que decía a la Virgen que cantara toda la gente. Mire, cantábamos todos con una emoción bárbara, no se lo pueden ni figurar. Fuimos cantando al cementerio. Allí, de rodillas, rezaron un misterio. Era a la puerta, cuando en esto Conchita, que estira un brazo con el crucifijo en la mano, a través de las rejas de la puerta del cementerio, y parecía que le estaba dando a besar. Era conmovedor, hasta a los corazones más duros. Luego volvimos otra vez por el pueblo, cantando hasta terminar. Se cantó la salve, el Cantemos al amor de los amores, y luego otros cantares que discurrían ellas estando en éxtasis, y decían ellas, ¡ay, qué contenta está la Virgen, porque hay mucha gente! ¡Cómo sonríe y cómo nos mira a todos! Vamos a referirnos, queridos oyentes, a una anécdota muy maravillosa que tiene que ver con el rosario que ocurrió en Garabandal en 1962. El día 28 de julio, las 4 niñas videntes cantaron el rosario. Lo extraordinario fue que 2 de las niñas estaban en Los Pinos y las otras 2 en el pueblo, pero ellas lo cantaban a la vez, como cuando estaban juntas, y aquel rezo simultáneo que se oía a la vez en lo alto, en Los Pinos y en el pueblo, fue una escena maravillosa. El 7 de octubre de 1961, fiesta de la Virgen del Rosario, también rezaron un rosario maravilloso y cantaron cánticos que ellas mismas componían y la Virgen las ayudaba. El mismo día del año siguiente, 1962, Conchita anduvo por el pueblo 1 hora cantando el rosario de un modo precioso. Decía Aniceta, su madre, que su hija en estado normal cantaba mal, pero en éxtasis se transformaba y lo hacía de maravilla. Un suceso singular tuvo lugar a primeros de noviembre de 1962. En ese mes no podía faltar la atención de las niñas a favor de los difuntos. De aquí sus visitas en éxtasis al cementerio. Escribe Maximina, la tía y madrina de Conchita, en una carta a los señores Ortiz. Esta carta data del 6 de noviembre de 1962. Dice Maximina, ahora es, muchos días, el rosario cantado por el pueblo. Conchita va mucho al cementerio y el otro día fueron ella y María Dolores. Andaban cantando el rosario. Ahora nos mandan que cantemos todos y fuimos con ellas al cementerio. Ahí dejaron de cantar y rezaron con muchísima devoción. Nunca entraban adentro, pero ese día abrió Conchita la puerta y entramos. ¡Ay! No saben el respeto tan grandísimo que nos dio a todos. Lo primero fueron donde está el padre de Conchita. Se arrodillaron con una devoción terrible.
posaban la cruz en el suelo, en las sepulturas. En aquel entonces las sepulturas eran en tierra, y luego se la daban a besar también a la Virgen, lo mismo que hacía una y hacía también la otra. Después fueron a la tumba de mi marido, también se arrodillaron, yo lo pasé muy mal. De allí vinieron a mí y me daban a besar el crucifijo mucho rato. Después van donde otra tumba y después donde mi madre. Ustedes ya saben cómo llevan en éxtasis las cabezas sin ver nada y cómo acertaban con cada sepultura. Yo lo que digo es que mi marido, 2 años que estuvo conmigo, para mí fue buenísimo, y mi madre en este mundo sufrió muchísimo. Era devotísima de la Virgen, y yo casi siempre la vi con el hábito de los dolores. Lo que sucedía en aquel cementerio nos recuerda nuestro destino, que es Dios en el cielo. Queridos oyentes, la Santísima Virgen nos recuerda que los cuerpos de los que murieron también serán un día glorificados, como los dice el dogma de la resurrección de los muertos, y que los que están en la otra vida nos quieren de un modo especial, mucho más que cuando estaban aquí. Nos ven con la luz de Dios y cuidan de los que estamos de paso aquí en esta vida. También las almas del purgatorio, en su camino hacia el cielo, piden por nosotros y desean fervientemente que oremos por ellas. En Garabandal era una bendición este recuerdo diario que se tenía de las almas del purgatorio. Al atardecer, todos los días, salía una mujer del pueblo tocando una campanilla por las calles para que todos rezasen por las almas del purgatorio. Sobre esto nos dice Miguel, el hermano de Jacinta. Una noche iba con Jacinta y Mariloli, que tenían costumbres de ir al cementerio. Iba con tanto miedo que las dejé solas. Se marcharon para el cementerio. Me quedé viendo por dónde iban. Yo tenía 1 año más que ellas y no me atrevía a ir. Entonces llegaron ellas solas y luego vino más gente y entonces fuimos allá con ellas. Ellas no tenían miedo de ir al cementerio, no, nada. Allí metían la mano por la verja de la puerta, que es de hierro. Entre las barras de hierro metían el brazo entero con el crucifijo en la mano y lo daban a besar a unas 40 o 100 personas para arriba, para abajo, como si estuviesen a alturas diferentes. Daban a besar el crucifijo a un gran número de personas difuntas. Queridos oyentes, muchas veces las niñas en éxtasis tenían costumbre de ir a llevar el crucifijo a las personas enfermas y también a los ancianos. Algunas veces a uno que era muy anciano o que estaba ya por morir o muy enfermo, iban allá por la noche y rezaban 2 o 3 rosarios con él. De esto mismo nos dice don Juan Álvarez Seco, que era el guardia civil que estaba en Garabandal poniendo el orden en esas épocas. Decía don Juan: yo he rezado el Santo Rosario con las videntes y con la Virgen, al igual que otras personas que también seguían a Conchitas. Era uno de los misterios. En uno de los misterios se dirigían al cementerio por un camino lleno de agua y de cieno. Qué rosario más bien rezado por las videntes, y con cuánta devoción lo hacíamos los que las acostumbrábamos a acompañar.
Al llegar al cementerio, Conchita introduce la mano con el crucifijo entre las rejas y lo da a besar, al parecer, a los muertos, señalando unos más altos que otros, como si estuvieran colocados en varios coros. Cuando había terminado, y después de andar unos 50 metros hacia el pueblo, se vuelve Conchita al cementerio, introduce la mano por entre las rejas como si al principio alguno no quisiera besar el crucifijo, o como si algún otro difunto se hubiera retrasado en besarlo. En Garabandal se rezaba el rosario todos los días en la iglesia. Queridos oyentes, dice Miguel, el hermano de Conchita: cuando era joven y trabajaba en el campo, la campana de la iglesia del pueblo tocaba al mediodía. Todos parábamos de trabajar, incluso los que estaban con el ganado, y rezábamos en Ángelus. Después, a la tarde, todos, hombres, mujeres, niños, todos volvían a sus casas para luego ir a rezar el rosario en la iglesia. Y esto sucedía cada día. Qué lindo, pero qué lindos testimonios, queridos oyentes. Espero que ustedes lo estén disfrutando como nosotros también lo estamos disfrutando. Vamos a contar una anécdota muy, pero muy interesante de un rosario sobre la nieve en el pueblo de Garabandal. Una noche Conchita tenía ya 2 llamadas, por lo que la entrada en trance de la niña podía esperarse de un momento a otro. Aniceta, la madre de Conchita, nunca la dejaba sola en tales circunstancias, y menos de noche, pero en aquella ocasión se le arreglaba muy mal el quedarse ella misma pendiente de Conchita. Rogó entonces a Aniceto, Setujo, que, en vez de ir a acostarse, se quedara al lado de su hermana. Hacia las 2:30 de la madrugada, Conchita cayó en éxtasis y salió de casa. Setuco tomó una linterna y la siguió. Era una noche de invierno, blanca por la nieve y rigurosamente fría. Como volando por encima de toda aquella blancura, Conchita hizo presurosa el difícil camino de los pinos. A Setuco se le quitó el frío con el esfuerzo que hacía por seguirla. Un rato más tarde, Aniceta, bien abrigada, se echó igualmente a la calle para reunirse con sus hijos. Era impresionante el frío, pero más aún el silencio de todo y el apagado resplandor de la nieve. Cuando al fin, jadeante, llegó a los pinos, Aniceta quedó allí como muda ante la escena que veían sus ojos. Allí estaban, sobre la nieve, sus 2 hijos, de rodillas y rezando. Conchita, absorta en su visión, dirigía el rosario. Setuco, con toda devoción, iba respondiendo. Al cabo de un rato, Conchita se levantó. Entonces la madre se adelantó a bajar para prepararle de algún modo el camino, apartando la nieve en los pasos más difíciles. Fue una precaución inútil, pues la niña, de rodillas y de espalda, se deslizaba hacia abajo sobre aquella capa blanca, como siguiendo una trayectoria que invisiblemente se les trazase. Tan extraordinaria marcha extática fue a terminar detrás de la casa materna, en la calle o callejuela que meses más tarde había de ser escenario de del famoso milagro de la comunión visible. También vamos a pasar el testimonio de Piedad,
una vecina del pueblo. Otra noche tronaba muchísimo, también nevaba. Me asomo a la ventana a ver lo que pasaba y veo venir por allá a Aniceta con Conchita en éxtasis. Granizaba. Conchita andaba así, los brazos extendidos y la cabeza para arriba, y llevaba una cruz en la mano. Le daban los granizos en la cara. Yo lloraba al ver a la cría. Entonces yo cogí una manta, me echo la manta encima y bajé. Era como a eso de las 11 o las 12 de la noche. No había nadie más que su madre con la vidente y su hija. Fuimos hasta la iglesia por donde vive Pepe. Fuimos al cuadro. Una granizada terrible y venga los granizos dándole a ella. Yo me estremecía y Conchita nada, natural. Después se metió en casa y su madre me invitó a entrar y le dije: «Ay, ya me voy, es que me dio muchísima lástima de ti, Aniceta, y me vine para casa». Mariloli, una de las videntes, dijo: «La Virgen me hace reconocer también cuando una persona necesite que se rece por ella». Una vez me dijo de una persona que no rezaba el rosario, y la persona esa me mandó que le dedicase una estampa. Yo en ella le puse que tenía que rezar el rosario, y ella entonces se echó a llorar y me dijo: «¿Quién te ha dicho que yo no rezo el rosario?». Luego me ha escrito y me ha dicho que desde aquel día ya no ha dejado de rezarlo. Qué lindas, pero qué lindos testimonios, queridos oyentes, estamos compartiendo en este programa dedicado especialmente al Santo Rosario en Garabandal. Ahora, queridos oyentes, vamos a referirnos a una enseñanza, algo muy especial que la Santísima Virgen María añadió en el rezo del Santo Rosario en Garabandal. El día 1 de agosto de 1961 a las 12, hora del Ángelus, se oyó muy claramente a las niñas rezar el Ave María con una preciosa añadidura: «Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén». A la Virgen le agradaba muchísimo que lo rezasen así, pero pidió que no rezasen habitualmente así el Santa María hasta que fuese aprobado por la Iglesia. Decía Maricruz a la Virgen: «Mira, la gente no cree, solo cree que estamos locas o tontas. Anda, haz un milagrín, aunque sea muy chico, para que crea. Desprende ahora 3 estrellas». En aquel mismo momento, 3 estrellas fugaces cruzaron el firmamento. Todos los presentes las pudieron observar. Decía Conchita de la Santísima Virgen: «Nos besaba casi todos los días y salía de ella. Eran besos de despedida en ambas mejillas. Alguna vez le pedí que me dejara besarla y otras veces la he besado sin pedírselo. La Virgen muchas veces no nos miraba precisamente a nosotras, sino más lejos, a la gente que había detrás. Cambiaba a veces de semblante, pero sin dejar de sonreír. Y yo le preguntaba: «¿A quién miras?». Y ella me respondía: «Miro a mis hijos». Qué bonito, queridos oyentes, cuántas enseñanzas. Fíjese aquí 2 cosas importantes. Uno, que la Virgen les dijo que le agradaba en el rezo que se agregue Madre nuestra, o sea, Madre de Dios y Madre nuestra en el Ave María. Pero también les enseña a las niñas
que esto no lo deberían rezar públicamente hasta tanto no sea aprobado por la Iglesia. Esto es muy importante en Garabandal, la obediencia. No solo es algo importante en Garabandal, sino que tiene que ser siempre el signo de la autenticidad de todas las apariciones, la obediencia a la Iglesia. Ustedes saben, queridos oyentes, les voy a contar una anécdota muy especial. Un amigo mío estuvo, no hace muchos años, con Conchita en Fátima. Y resulta que notó que cuando rezaban el rosario con Conchita en su casa, Conchita decía Madre de Dios y Madre Nuestra, tal como la Virgen le había enseñado en Garabandal. Pero uno de estos días, este hombre amigo mío se va con Conchita a la capelina de la Virgen a rezar el rosario en español, como se reza todos los días a la tarde ahí en la capelina. Y Conchita se pone a unos 50-60 metros de la capelina, porque en ese momento había mucha gente, y ella lo hace muchas veces para no ser reconocida. Y entonces, cuando están rezando el rosario con la gente allá a lo lejos en la capelina, ella no dice Madre de Dios y Madre Nuestra, sino solamente Madre de Dios, como ordinariamente se reza el rosario y como se estaba rezando ahí en la capelina. Entonces, mi amigo, cuando termina el rosario, le dice: pero Conchita, ¿no has dicho Madre de Dios y Madre Nuestra como dices siempre? Y Conchita le responde: es que estamos aquí rezando el rosario en la capelina con todas las personas. Y este señor le dice: bueno, pero estamos lejísimos, nadie te puede oír. Y ella le dice: no, es que estamos rezándolo con ellos. Entonces fíjense hasta qué extremo la obediencia. Qué buena enseñanza. Así que, queridos oyentes, espero que hayan disfrutado de este programa donde se ha dedicado especialmente al rezo del Santo Rosario en Garabandal. Ahora, queridos oyentes, finalmente les vamos a pasar un audio donde se las escucha a las niñas videntes de Garabandal y a las personas que estaban presentes rezando el rosario con la presencia de la Santísima Virgen María en aparición. Fíjense qué maravilla, con qué pausa rezan ese el rosario y con qué devoción. Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las... Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Mane nobiscum Domine. Como los dos discípulos del Evangelio te imploramos, Señor Jesús, quédate con nosotros. Tú, divino caminante, experto de nuestras calzadas y conocedor de nuestro corazón, no nos dejes prisioneros de las sombras de la noche. Ampáranos en el cansancio, perdona nuestros pecados, orienta nuestros pasos por la vía del bien. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a las familias y particularmente a los enfermos. Bendice a los sacerdotes y a las personas consagradas. Bendice a toda la humanidad. En la Eucaristía te has hecho remedio de inmortalidad. Danos el gusto de una vida plena que nos ayude a caminar sobre esta tierra como peregrinos seguros y alegres, mirando siempre hacia la meta de la vida sin fin. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros. Amén. Jesu quem revelator
Salve verdadero cuerpo, nacido de Santa María Virgen, el que en verdad padeció y fue inmolado por los hombres en la cruz. De su costado traspasado manaron agua y sangre. Haz que podamos recibirte en el momento decisivo de la muerte. Oh dulce Jesús, oh piadoso Jesús, oh Jesús, Hijo de María.